Hola amigos youtuberos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que hoy les haré este video de creepypastas para alegrarle la noche a ustedes para que vean mi generosidad XD. Hoy les traeremos una gran variedad de creepypastas que tal vez los hayan o no hayan oído. De todos modos pondrés unos cuantos que no se ven a menos que sepas buscarlos. Así antes de que comencemos les diré de una vez, yo no pongo screamers ya que esto para mí está muy mal, ya que a una persona no se le debería hacer eso. Además podría después sufrir de nervios y de constantes cosas, hasta irregularidades mentales, así que no teman que yo no hago ni haré eso. Bueno, comencemos con el que se llama El Parque. Desde siempre me ha agradado caminar o rondar entre la oscuridad simplemente acompañado por la luz prestada de la luna, aún desde aquel día en que sucedió tan tragedia y nunca terminé de superar ese hecho, pero hubo otro que me perturbó un poco más mis días errantes sobre la tierra, y fue hace unas semanas cuando me sucedió algo un poco aberrante y, después de las tragedias siempre se espera que la tormenta se atenúe un poco más, que avance rauda y poder ver quizás un rayo de luz, algo de esperanza, pero en mi caso, no fue así y en realidad empeoró. Podría decir que es a veces curiosa la existencia humana, nuestros hábitos y adicciones que son parecidas a un placebo para aliviar tristes y amargas monotonías diarias. En mi caso siempre fue el caminar de madrugada. No hay nada como el silencio tan abismal que se percibe a altas horas de la noche, en la cual eres solo tú y el mundo, tú y la luna y nadie más. Es curioso cuando te gusta caminar en la profunda penumbra de la noche, entre las mismísimas tinieblas que proyectan formas por doquier, acelerando el palpitar más calmado y valeroso, pero hubo una vez en que dejé esta adicción aun cuando quedé con una duda tan inmensa que no pude continuar haciéndole compañía al astro lunar. Con paso firme y tranquilo, noté de lejos y curiosamente, a una niña meciéndose en una hamaca de un abandonado parque en la zona más lejana de la ciudad, la cual antes yo solía habitar debido a mi extraño traslado. Me fue llamativo cuando, sin darme cuenta, aquella pequeña se apareció a mi lado y me miró penetrante y fijamente sin decir más que un leve murmullo casi inaudible, mientras solo se percibía el susurro húmedo del viento cargado de rocío, y de pronto, alaridos de angustia y dolor, la chica desapareció trotando por la calle con risas macabras que rompían el silencio y dejando un rastro de sangre tras de sí. Quizás no sea nada del otro mundo, pero llegó a convertirse en algo escalofriante para mí cuando sabes que falleciste días atrás y un vivo que habló. Vaya mierda de creepypasta, Francisco, te dije que no recogieras esa clase de porquería. ¿Es que acaso lo sacas de taringa? Por favor. Bueno, viene mi turno. Una niña perversa. Esta tarde empujé a Arturo a la fuente. Cayó en ella y se puso a hacer glu glu con la boca, pero también gritaba y fue oído. Papá y mamá llegaron corriendo. Mamá lloraba porque creía que Arturo se había ahogado. Pero no era así. Ha venido el doctor. Arturo está ahora muy bien. Ha pedido pastel de mermelada y mamá se lo ha dado. Sin embargo, eran las 7, casi hora de acostarse, cuando pidió pastel, y a pesar de eso mamá se lo dio. Arturo estaba muy contento y orgulloso. Todo el mundo le hacía preguntas. Mamá le preguntó cómo había podido caerse, si se había resbalado, y Arturo ha dicho que sí, que se tropezó. Es gentil que haya dicho eso, pero yo sigo detestándolo y volveré a hacerlo en la primera ocasión. Por lo demás, si no ha dicho que lo empujé yo, quizás sea sencillamente porque sabe muy bien que a mamá le horrorizan las delaciones. El otro día, cuando le apreté el cuello con la cuerda de saltar y se fue a quejar con mamá diciendo: Elena me ha hecho esto, mamá le ha dado una terrible palmada y le ha dicho: no vuelvas a hacer una cosa así. Y cuando llegó papá, ella se lo ha contado y papá también se puso furioso. Arturo se quedó sin postre. Por eso comprendió, y esta vez, como no ha dicho nada, le han dado pastel de mermelada. Me gusta enormemente el pastel de mermelada. Se lo he pedido a mamá yo también, 3 veces, pero ella ha puesto cara de no oírme. ¿Sospechará que yo fui la que empujó a Arturo? Antes, yo era buena con Arturo, porque mamá y papá me festejaban tanto como a él. Cuando él tenía un auto nuevo, yo tenía una muñeca, y no le hubieran dado pastel sin darme a mí. Pero desde hace un mes, papá y mamá han cambiado completamente conmigo. Todo es para Arturo. A cada momento le hacen regalos. Con esto no mejora su carácter. Siempre ha sido un poco caprichoso, pero ahora es detestable. Sin parar está pidiendo esto y lo otro. Y mamá cede casi siempre.
A decir verdad, creo que en todo un mes solo lo han regañado el día de la cuerda de saltar, y lo raro es que esta vez no era culpa suya. Me pregunto por qué papá y mamá, que me querían tanto, han dejado de repente de interesarse en mí. Parece que ya no soy su niñita. Cuando beso a mamá, ella no sonríe. Papá tampoco. Cuando van a pasear, voy con ellos, pero continúan desinteresándose de mí. Puedo jugar junto a la fuente lo que quiera. Les da igual. Solo Arturo es gentil conmigo de cuando en cuando, pero a veces se niega a jugar conmigo. Le pregunté el otro día por qué mamá se había vuelto así conmigo. Yo no quería hablarle del asunto, pero no pude evitarlo. Me ha mirado desde arriba, con ese aire burlón que toma Dede para hacerme rabiar, y me ha dicho que era porque mamá no quiere oír hablar de mí. Le dije que no era verdad. Él me dijo que sí, que había oído a mamá decirle eso a papá y que le ha dicho: no quiero oír hablar nunca de ella. Ese fue el día que le apreté el cuello con la cuerda. Después de eso, yo estaba tan furiosa, a pesar de la palamada que él había recibido, que fui a su recámara y le dije que lo mataría. Esta tarde me ha dicho que mamá, papá ya le iban a ir al mar, y que yo no iría. Se rió y me hizo muecas. Entonces lo empujé a la fuente. Ahora duerme y papá y mamá también. Dentro de un momento iré a su recámara y esta vez no tendrá tiempo de gritar, tengo la cuerda de saltar en las manos. Él la olvidó en el jardín y yo la tomé. Con esto, se verán obligados a ir al mar sin él. Y luego me iré a acostar sola, al fondo de ese maldito jardín, en esa horrible caja blanca en la que me obligan a dormir desde hace un mes. Y que si los saco de allí, bueno, no importa. Solo acaba de oír el timbre de mi casa, lo malo es que mi timbre lleva 2 años desconectado. Hace un rato escuché que alguien prendió la radio de mi casa y puso música muy bueno, pero yo vivo solo. De pequeño le tenía mucho miedo a los fantasmas. Un día, para estar más seguro de que no me hicieran nada, puse doble candado a mi puerta, tiré las llaves de mi cuarto, luego me metí en mi cama y cuando me tapé todo mi cuerpo escuché que alguien dijo: ahora sí estamos bien seguros los dos aquí adentro. Ahorita estoy en mi cuarto, estoy conectado desde mi celular, siento que alguien está acostado al lado de mí, no tengo los huevos para voltear, estoy oyendo que alguien prendió una motosierra y está cortando la puerta de mi casa, cerré todas mis puertas con seguro, lo malo es que todas son de madera. Hoy llegué después de 5 años de no estar en mi casa, estuvo todo el tiempo sola, encontré 15 botellas de vino vacías y 5 nuevas, ahorita estoy oyendo que en el piso de arriba alguien cargó una pistola. Postdata, no mires detrás de ti. La que pondré es algo larga pero espero que les guste. El hombre cuántico. Jonathan Félix tomó de nuevo asiento en la silla estando colocados cada uno de los electrodos en su cráneo. Se encontraba sumergido en una de las más costosas investigaciones científicas del mundo, y hoy se consumarían los esfuerzos suyos y de muchos otros. La meta del proyecto era abrir la mente del ser humano y permitirle percibir las dimensiones espaciales que están por sobre las 3 primeras. El resultado todavía era un punto de consternación, pero se sospechaba que de ser exitoso, un individuo sería capaz de estudiar todos los posibles universos que podrían crearse partiendo de sus propias acciones, y escoger el que desease seguir. Un hombre en el que cada una de sus acciones sería perfecta pues ya habría previsto los resultados. Félix, joven y persistente, se anotó de inmediato a la oportunidad. Apenas en sus 20 y brillante en el campo de la mecánica cuántica, estaba saboreando la dicha de aplicar las facetas teóricas de su obra a un medio físico. Hizo un ademán de inicio a los técnicos tras el vidrio de seguridad, y activaron la primera fase de la máquina. Dijo Félix a través del micrófono: si he visto más allá que otros, es porque he puesto pie sobre el hombro de los gigantes. El remedo era la más grande forma de halago, pensó con una sonrisa. La silla se reclinó hacia atrás quedando a manera de una mesa y una gran cúpula bajó rotando hasta cubrirle la totalidad de su cuerpo. Tenía revestida una compleja estructura cristalina en el interior. Félix se concentró en las facetas del cristal y pronto notó cómo empezaba a mutar, variando en formas que su mente no podía procesar. Su vista fue bruscamente empañada con destellos de luz y su cuerpo convulsionó de forma violenta. Al leer sus signos vitales en la sala de control, los ingenieros enseguida detuvieron la operación.
Un médico se apresuró a revisar a Félix, y estaba contento de sentir un débil, pero constante latido. Un par de minutos después Félix volvió en sí. Miró al médico y se sobresaltó al notar dónde estaba. ¿Qué pasó? No siento nada diferente ahí. El médico sonrió y le dio unas palmadas en el hombro. Cualquier aterrizaje del que puedes salir caminando, es un buen aterrizaje, ¿no? Se volteó para regresar a la sala de control, enredó su tobillo entre los cables esparcidos por el suelo, tropezó y estampó su frente en la esquina de la mesa. Su cabeza se torció en un ángulo repulsivo y, de nuevo, se volteó para regresar a la sala de control, enredó su tobillo entre los cables esparcidos por el suelo, tropezó y en un ágil movimiento fue tomado desde atrás por Félix, deteniéndolo a centímetros de la esquina de la mesa. Félix vomitó y colapsó, sus manos temblaban. Se dio cuenta de que había percibido dos universos y activamente seleccionado el que deseaba. Sonrió al médico. Lo hice. Puedo verlos, sí, puedo verlos todos, sí. Su rostro palideció. Ahora vio dos más universos, tan diferentes y vívidos como los anteriores. Sucesivamente, un tercero, cuarto y quinto irrumpieron en su mente. Veía todas las alternativas posibles. Su mente empezó a agrietarse. Félix tomó al médico y en un acto de furia natural hundió sus pulgares en los ojos del hombre y, de nuevo, Félix desvió su mirada al techo y comenzó a gritar de sobremanera, rehusándose a parar aún cuando burbujas de sangre escurrieron por el borde de su boca y, de nuevo, Félix tomó como soporte la pata de la mesa y con vigor cabeceó la esquina de la misma, consiguiendo fracturar su cráneo para el cuarto golpe y, de nuevo, Félix se sentó en el piso experimentando todos los potenciales males de los que era físicamente capaz. Su cuerpo se sacudía y sollozaba despavorido. Jaló de la corbata al médico quedando cara a cara con él. Demasiado. Es demasiado. Gritó. Sus ojos quedaron en blanco, tornándose amarillos y marchitos en cuestión de segundos, a un tiempo que su cabello era despojado de color. Félix, en sus últimos momentos, se hizo consciente de una magnitud de universos cayendo sobre él y tenía que pasar por cada uno de ellos. Su agarre desistió y su mente se perdió en el abismo. Oblivión. Sus ojos se abrieron de repente. La grisácea claridad de una luz que parecía venir de todas partes hirió sus pupilas. ¿Cuánto tiempo llevaba dormido? No lo sabía con certeza. Su cabeza daba vueltas y sentía los miembros entumidos. Dios, qué frío tan horrendo le invadía. Se incorporó, lentamente, y miró, confundido, la habitación en la que se encontraba. ¿No era ese su cuarto de siempre, su lugar seguro? No sabía bien cómo, o por qué, pero las cosas se veían diferentes. Caminó, lentamente, hacia la puerta. La puerta. ¿Dónde estaba la puerta? El muro desnudo parecía burlarse de su desconcierto. En su lugar, estaba un espejo. El mismo espejo que le vigilaba al dormir. No te mires, pensó. Hagas lo que hagas, no te mires. Casi inmediatamente, se rió nerviosamente de su temor. ¿Por qué no habría de verse en el espejo? ¿A qué podría temerle? Era solo su reflejo y o no. Y, sin embargo, no lograba reunir el valor de hacerlo. De alguna manera sentía que no le iba a gustar lo que vería. Todo era tan diferente. Todo lo que lo rodeaba era extraño, como si, por un segundo, casi no pudiera reconocer su propia casa. El hogar que tanto amaba. Intentó vanamente frotar sus manos para mitigar el frío terrible que le invadía. Quizá calculó, mientras se acercaba con pasos vacilantes hacia el gran espejo ovalado que semejaba las fauces de alguna bestia descomunal y no. Se escuchó gritarse a sí mismo. El sonido feroz, casi gutural de su propia voz lo sobresaltó, segundos antes de escuchar el estruendo. ¿Qué había sido eso? Sintió como lentamente el terror profundo a lo desconocido lo invadía en oleadas frías, paralizándolo. Ahí estaba de nuevo. Rumores, ruidos indeterminados se escuchaban por doquier, semejantes a arañazos detrás de las paredes, o al martilleo incesante de un centenar de dedos acechándolo a través de las ventanas y, por el rabillo del ojo creía ver rostros, difuminados, en movimientos sinuosos. Criaturas aformes que se aproximaban hacia él con grandes muecas, sonrisas vacías que lo llenaban de espanto. Sentía manos que rozaban su espalda erizando sus cabellos. Le parecía escuchar la respiración pesada de alguien, o algo que lo espiaba. Así había sido por demasiado tiempo.
más del que podía recordar. Y ese maldito frío. Cerró los ojos, apretó los dientes e intentó distraerse, cubrió sus oídos con las manos y comenzó a hablarse a sí mismo en voz alta, tratando de recuperar la calma. Había funcionado. Las imágenes aterradoras se habían marchado. No había más ruido que el sonido temeroso de sus propios pasos, avanzando, trastabillando por el pasillo. Sin apenas saber cómo, había logrado salir de su habitación. Aquí afuera el frío había menguado, haciéndose más sutil. Pero el brillo mortecino de la luz que se colaba suavemente por debajo de las puertas y a través de las rendijas formaba sombras y siluetas en las paredes que hacían que un sudor helado y viscoso le empapara la frente y el cuello. Tuvo la sensación de que no estaba solo. Una repentina corriente de aire agitó con violencia las cortinas llamando su atención hacia el ala de la casa que se hundía más en la penumbra. Un extraño resplandor provenía de aquel rincón. Se acercó conteniendo el aliento, con los músculos tensos, los ojos vidriosos y en la lengua una extraña sensación pastosa. Y entonces los vio. Los seres que le habían estado atormentando desde hace tanto tiempo, esos demonios, esas criaturas de sus pesadillas, causantes de aquel frío abismal que le calaba hasta los huesos, estaban reunidas frente a él, haciendo un corro alrededor de una mesa, entonando a una sola voz, con monotonía, esas odiosas palabras que le habían robado el sueño. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y bendice Señor esta casa, aleja de ella al espíritu que perturba a los que tienen aquí su hogar, llévatelo lejos a que pague sus culpas y deje en paz a las personas que aquí moran. Amén. Su vista se nubló y una intensa sed de sangre se apoderó de todo su ser. ¿Con qué querían echarlo de su hogar, de su refugio? Esta vez, era hora de actuar. Ya veremos, susurró mientras avanzaba flotante y furioso hacia ellos, con una fina sonrisa en sus labios. El resto fue rápido. Esas criaturas eran tan frágiles. Un poco de fuerza aquí, un movimiento certero acá, y sus cuellos se rompían como delicadas ramas. Algunos, la mayoría, solo gritaron, otros intentaron huir y los demás no tuvieron tiempo ni siquiera de intentarlo. Sencillamente eran demasiado torpes para entender lo que estaba pasando. Un montón de cuerpos apilados eran los mudos testigos de la masacre. Ah, qué bien se estaba. Cuánta tranquilidad. Ya no había miedo, no más sombras amenazadoras en las paredes, ni ruidos que perturbaran su descanso. El frío también se había marchado. Ahora solo le quedaba una intensa hambre y... me pregunto si, murmuró complacido, mientras arrancaba con ansiedad un trozo de carne. Sí. Aún disfruto el sabor de la carne humana. Y sonrió. Todo había concluido. Al fin podía volver a descansar. El laberinto de la tortura. Recuerdo esa noche en la que iba caminando solo por la calle. Las calles estaban calladas, las luces apagadas, y yo, volviendo de una fiesta. Eran las 4 de la mañana y yo estaba muy cansado. Estaba a punto de cruzar la calle, cuando de pronto un auto pasó demasiado rápido, y me atropelló. No recuerdo muy bien si el conductor se dio cuenta. Solo vi que desperté en una carpa, y unas velas estaban prendidas sobre mí. Yo estaba realmente asustado, no sabía ni dónde estaba, y decidí levantarme, pero una fuerza sobrenatural me volvió a dejar en el piso. De repente, escucho un susurro y cierra los ojos. Entré en el laberinto de la tortura, no entendía qué sucedía, hasta que entró una gitana con un bastón en la mano. Me llamó la atención su collar, porque era un ojo rojo, que me miraba todo el tiempo, y a su vez, parecía diabólico. Le pregunté dónde estaba, quién era ella, qué está haciendo, típico de preguntar. La gitana me miró, apuntó con su bastón hacia mi cara, y en ese momento, dijo en un tono diabólico, vuelve. Supuestamente al decir esas palabras, me durmió. Desperté en el mismo lugar donde estaba atropellado, y todo parecía normal. Quise irme a mi casa, y cuando abro la puerta de mi casa, encuentro a mi mamá llorando. Intento tocarla, pero no pude. Le hablé, le grité, y ella no me escuchaba. Luego me acerco para ver por qué estaba llorando, y encuentro una foto de mí tirado en el suelo, sangrando y con la cabeza abierta. Debe ser lo que pasó en el choque. Empecé a pensar que estaba muerto, que solo estaba allí porque había muerto atropellado, hasta que salí de mi casa. Al cerrar la puerta, mi madre logró verme, y fue feliz a saludarme.
Cuando estaba a punto de abrazarme, su piel se cayó por completa, su mandíbula se deformó rápidamente, y sus ojos explotaron de la nada. Me agarró una impresión al ver a mi madre desorientarse enfrente de mis ojos. Me fui corriendo hacia la casa de mi padre para ver si él también podía verme, porque mis padres estaban separados. Cuando llego a la casa de mi padre, lo veo a él, colgado de una soga, ahorcado. Estaba temblando de miedo, empecé a pensar que era solo un sueño, del cual no podía despertarme. Voy rápido a la casa de mi hermano para ver si él aún seguía con vida, y lo encuentro suicidándose con pastillas. Y la lista de personas muertas iba aumentando cada vez más. Me senté en la vereda y empecé a llorar, estaba viviendo una pesadilla. Hasta que escucho pasos de una persona, era mi padre, solo que en forma de cadáver. Lo veo caminar, y veo que empieza a repetir tú eres el culpable, y empieza a acercarse a mí. Yo empiezo a huir de él, y mientras más corría, más fuerte se escuchaba sus palabras. De repente, aparece mi madre, y empieza a repetir lo mismo. Lo mismo con mi hermano, mis tíos, mis primos, todos estaban muertos, y me estaban buscando y empecé a correr de todos ellos, tratando de salir de esa pesadilla, pero parecía estar en el mundo real, en un mundo igual al nuestro, un mundo gemelo donde no hay escapatoria. En eso, la gente empieza a salir de sus casas, y yo empecé a pedirles ayuda, pero la gente no me escuchaba. Empecé a arrojarles objetos para llamar su atención, hasta que en un momento, de golpe todos se volvieron cadáveres vivientes. Todos buscándome y empecé a correr, y toda la ciudad muerta, estaba buscándome. Fui corriendo lo más que pude, hasta que quedé atrapado entre rejas. Fuera de las rejas, estaba el aeropuerto, donde estaba pensando salir volando por los aires hacia otra ciudad, o algún lugar donde pueda estar solo, pero las rejas me impedían pasar. Entonces quise pasarlas por arriba, pero justo en momento que iba a cruzar la reja, me agarran el pie, y con una fuerza sobrenatural me llevan hasta donde estaban todos los ciudadanos vivos. Veo que se empiezan a acercar, y me di cuenta de una cosa. Cada persona tenía los ojos iguales a los que tenía la gitana en el collar. Cada uno tenía algo con que lastimarme, entonces poco a poco todos juntos empezaron a clavarme cuchillos, a dispararme, a rasguñarme, a comerme, y el dolor que sentía es peor lo que tú puedas imaginarte. No poder morir, pero tener que sufrir, es mucho peor que todos los golpes que has tenido en toda tu vida. Empecé a gritar como loco, nadie me escuchaba, todos seguían lastimándome. No podía parar a ninguno de ellos, esperaba algo que me sacara de ese mundo, pero nada. En un momento, mi cuerpo queda devastado, mi cara, bueno y parecía no tener cara de tantos golpes y rasguños. Todo mi cuerpo luego fue quemado y sepultado en un ataúd. Cuando fui enterrado completamente, empecé a escuchar todo en reversa, como si estuviese volviendo el tiempo atrás. El ataúd empezaba a quemarse por dentro, y yo empezaba a perder todos los sentidos. Hubo un momento en el que había perdido todos los sentidos, como si realmente estuviese muerto. Luego de eso, despierto nuevamente en la carpa, las velas que tenía encima estaban apagadas, y no había nadie. En ese momento, aparece la gitana, y yo me levanto, y voy hacia ella furioso para golpearla, pero ella con su bastón apuntó hacia mi cabeza, y luego me dijo lo siguiente. Has pasado el laberinto de la tortura. Espero que no vuelvas a cometer el mismo error cuando cruces la calle. Adiós. Después de eso, aparecí otra vez en la vereda, lugar donde posteriormente iba a ser atropellado. Miré por los dos lados, y sí, estaba por pasar un auto a toda velocidad. Esperé que pase, y pase a la otra vereda, y de ahí, me fui hacia mi casa. Ahora estoy sentado en mi casa, 9 días después de lo sucedido. Se lo conté a mis padres, a mis amigos, y todos me trataron como loco. Algún día, van a pagar como yo pagué, van a tener que pasar el laberinto de la tortura. El usuario de Facebook. Este es el caso de Diego Gómez Claus. Según los antecedentes sucedió en el recién pasado mes de diciembre, año 2011.
Durante una tarde de aquel mes este muchacho sorpresivamente le envió un mensaje a través del chat de Facebook a uno de sus mejores amigos de la escuela de nombre Sebastián. Digo sorpresivamente porque aquel día Diego no había ido a la escuela y Sebastián no esperaba encontrarlo conectado a internet en la tarde. El mensaje decía: ven a verme. Sebastián le saludó a través del chat y le preguntó qué le pasaba. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 20 y no hubo respuesta. Finalmente el muchacho, movido por la curiosidad y por la extrañeza de que Diego no contestara, salió de su casa y fue en bicicleta a casa de Diego para ver qué sucedía. Ambos no vivían a más de 15 cuadras de distancia el uno del otro. Sebastián llegó a casa de su amigo, la reja del antejardín estaba sin llave como era de costumbre, entró y quiso llamar a la puerta y ahí se dio cuenta de que ésta permanecía solo entreabierta. El chico entró con cautela, y la imagen que vio jamás creo la podrá sacar de su mente. Allí en la sala se encontraban 3 cuerpos colgados, el de Diego y sus 2 padres, los 3 muertos ahorcados. La policía cuando llegó comprobó que alguien había salido anteriormente por la puerta de la cocina, presuntamente el asesino. La teoría del suicidio grupal fue desechada solo por el testimonio de los testigos cercanos a la familia, quienes no aceptaban que se les atribuyera semejante acto, pues eran una familia muy feliz sin ninguna clase de problemas. Si fue un asesino y cómo logró someter a las 3 víctimas, ¿por qué las ahorcó? ¿Por qué no robó nada de la casa? Todas esas interrogantes continúan hoy siendo parte de la investigación. Sebastián, en cambio, no se explica cuándo o en qué momento fue que su amigo le escribió por Facebook el mensaje ven a verme. Pasaron alrededor de 40 minutos entre el mensaje y la llegada de Sebastián a la casa de Diego, tiempo suficiente quizás para ahorcarse, pero ¿por qué motivo? El notebook que utilizaba la familia se encontraba apagado según los peritajes hechos por la policía. Escribió el mensaje y luego fue a ahorcarse. Estaba conectado a internet justo en el momento en que un asesino entró a la casa, y luego el criminal apagó el notebook y no se lo robó. ¿Por qué justo Diego había faltado a clases aquel día? Son muchas las interrogantes y quizás esta historia no sería más que un singular suceso policial si no fuera porque a los 3 días después de esto, Sofía, una amiga en común de ambos chicos, vio a Diego Gómez Claus conectado en Facebook, ya saben, con el circulito verde junto al nombre. Fue una visión fugaz y se lo comentó a todos los compañeros de clases en la escuela al 4.º día, luego sin explicación aparente, Sofía falleció en el 5.º día en su casa producto de un ataque al corazón. A partir de aquel trágico incidente la historia se convirtió en una suerte de creepypasta y... si ves al usuario Diego Gómez Claus conectado al Facebook, en tan solo 24 horas te acontecerá la desgracia. Y por último esta. Una Magnum y una lágrima. Se escondió en el armario de la habitación de los pequeños. Vio sus pequeños cadáveres desmembrados, manchando los plumones azules. Pulso a pulso trataba de controlar la respiración. Le dolían los ojos por el sudor que se escurría por la frente y quería llorar, quería gritar, patalear y desgarrarse el alma, pero no, debía mantenerse en silencio. De repente, 1. No, eran 2, 3. Sí, eran 3 quienes buscaban rápido. ¿De dónde habían salido? Solo el diablo sabía, ya que ni Dios querría que seres así existieran. Los veía por detrás del mueble aquel, mientras de forma muy sigilosa, tomaba el bate que usaba su hijo para jugar junto a su hermana en el patio. Ahí lo tenía, frente a frente, pero aquello no lo veía. Lamentablemente, tenían un olfato agudo, y de un golpe abrieron la puerta del cubículo, hasta ese momento, seguro. Los reflejos derivaron en un letal batazo en la cabeza hacia aquello, y ¡boom!, a correr carajo. Del cráneo del golpeado salía sangre a chorros, pero se levantó sin problemas e instó a los otros 2, no sé de qué forma, a correr tras ella. Bajó las escaleras y llegó a la cocina. Habían alcanzado a arañarla, aparte de los golpes y mordidas del forcejeo anterior. No sabe cómo llegó a eso, solo sintió a los niños gritar de forma aguda. Corrió a verlos pero aquello la interceptó, lanzándose, mordiendo, forcejeando. Como pudo se soltó y se percató que había 2 más. Desfigurados y sedientos de sangre, ágiles y violentos, los ojos rojos irradiaban ira y pusi y la querían a ella. Recordó la Brockenbuterfly calibre 43 que mantenía su expareja debajo del velador. Era solo una carrera más y acabaría con ellos de un solo disparo. Tomó aire y apenas comenzó a correr, las bestias se lanzaron a su carrera.
Llegó y con un movimiento ágil bloqueó la puerta con el bate que traía. Ellos golpeaban cada vez más duro, fuerte, rompiendo la puerta, astillando, entrando, sangrando, odiando como jamás odiaron en vida. Y, ahí estaba, una preciosa Magnum, cargada con 6 dosis de potencia y 3 cargadores más. Hasta una sonrisa de satisfacción se coló en la cara de Michelle. La puerta explotó en una ráfaga de sed de sangre, la que fue apagada momentáneamente por un balazo certero en plena cabeza. Uno menos. Gruñían y arañaban el suelo. Por la ventana no se veía nada salvo la oscuridad de la noche. Vaya, 1:30 de la mañana y pasa esto. Aunque se escuchaban ruidos y qué carajos, no había tiempo para pensar estupideces. Cargó el 2-2 casquillo y ya se veía peleando con los 2 que quedaban. Forcejeo y golpes, pensar en sus hijos la hacía obtener adrenalina preciada para seguir teniendo fuerzas. ¡Bum! Un disparo y el cerebro reventado de uno de ellos yacía en el sueño. 1 contra 1, ella contra la pared y él tratando de morder donde sea, con tal de saborear la sangre. Ella soltó el arma y no sabía qué hacer ahora. Ya lo sabía. Se lanzó al suelo y se dejó abalanzar por la bestia aquella. Tomó el revólver y apuntó hacia su hombro. Su propio hombro. Dolió, demasiado, pero el tercero recibió la bala en el corazón después de atravesar el hombro de Michelle. Todo había terminado, por ahora. Michelle se sentó y lloró. Lloró por sus hijos, por no tener a alguien que la cuidara, por tener que sacrificarse a sí misma para sobrevivir a algo que apenas entendía y que había comenzado solo hace 20 minutos. Tomó la Magnum y la cargó. Caminó despacio, aquejada por el dolor en su hombro y la pelea que la dejó sin energías. Pero no importaba, ya había pasado, sus vecinos le prestarían ayuda. Todo estaba bien. Al salir, esos ruidos que oía, y a los que no había prestado atención, se volvían una pesadilla más. Vio atónita a sus vecinos, corriendo, gritando, algunos totalmente destripados en su jardín, por obra y gracias de ellos. A lo lejos, veía como una horda de esos demonios venía corriendo a toda carrera, gritando, babeando, sedientos. Eran decenas. No. Cientos. Quizás miles. Cerró los ojos y lloró en silencio. Se esforzó por nada, pensó. Pero no. No se dejaría abatir tan fácilmente. Si derrotó a 3, ¿por qué no podría cargarse a unos cuantos más? Se puso de pie y pasó una bala. Esperó, paciente, enfrente de la puerta, en medio de la desesperación y las tripas de los vecinos. Pobre de aquellos que se acerquen a la casa de Michelle. Bueno amigos, llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Pronto sacaré la cuarta parte de los mejores juegos de PS2, para después empezar con los juegos de terror para Wii, y bueno, esperar a lo que me depare el futuro. Por los momentos se me ha antojado cuando termine todo esto hacerle una categoría a mi canal llamada Noticias Gamer Otaku para darles cada semana una noticia que les alegre, y también voy a ver si empiezo con los videoblogs ya que tengo pensado comprarme una cámara, y por último quiero anunciar que estoy abierto a complacer peticiones para ustedes XD, bueno con esto ya terminé así que, buenas tardes, noches y días por si las moscas.